Creí que era un día normal. Escribí en el grupo familiar que llegaba a las 3 de la tarde, directo a la casa de mi mamá en Coyoacán, con los chilaquiles que tanto le gustan. Era el cumpleaños de mi hermano, Marco, y yo, Sofía, quería que todo fuera perfecto. Pero la respuesta que recibí de él, un simple mensaje de texto, no solo arruinó el día, sino que destrozó mi vida entera. No vengas, Sofía. No eres bienvenida. ¿Puedes imaginar la punzada? ¿Esa sensación de que el mundo se desmorona en un instante? Mi propio hermano, la persona con la que compartí cada travesura de la infancia, cada secreto, me estaba vetando de la celebración familiar. No era un capricho. Había algo más grande, más oscuro, detrás de esas palabras. Algo que me había estado carcomiendo durante meses, un resentimiento silencioso que ahora explotaba en mi cara. Pero lo que descubrí después, lo que desenterré con mis propias manos, fue mucho peor que cualquier exclusión. Fue una traición tan profunda que redefinió mi concepto de familia, de lealtad y de amor. Me sumergí en una espiral de obsesión. Cada pista, cada conversación furtiva, cada mirada esquiva de mis tías confirmaba mis peores sospechas. No se trataba solo de Marco. Era un complot, una red de engaños tejida con hilos de envidia y codicia que se extendía mucho más allá de lo que podía haber imaginado. ¿Qué harías si la persona que juró protegerte resultara ser tu mayor verdugo? Si el legado de tu padre, la herencia que con tanto esfuerzo construyó, estuviera en manos de un traidor? Este no es un cuento de hadas. Es la historia de cómo la venganza se convirtió en mi única razón de ser, de cómo una mujer común, yo, Sofía, se transformó en alguien irreconocible. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar te hará cuestionar todo o que crees saber sobre la familia y la justicia. El clímax de esta historia te dejará sin aliento. Mi nombre es Alejandro, y aunque hoy mi vida parece tranquila en este pequeño pueblo de Jalisco, hubo un tiempo en que la furia me consumía. La tranquilidad que ahora me rodea es una paz ganada a pulso, después de años de resentimiento que carcomían mi alma. Todo comenzó, como muchas historias de traición, con una simple promesa rota, una confianza hecha pedazos por quien menos lo esperas. Recuerdo perfectamente el día. Era un martes cualquiera, el sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el asfalto. Había estado trabajando sin descanso en mi pequeño taller mecánico, ahorrando cada peso para el sueño que compartía con mi hermano Miguel. Queríamos abrir un taller mucho más grande, moderno, con todas las herramientas que siempre habíamos imaginado. Mi parte del trato era poner el capital inicial, la suya conseguir el local y los permisos, pues él tenía más contactos en la ciudad. Esa mañana, un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp lo cambió todo. Llego a las 3 p.m. con los papeles firmados, escribí, con el corazón lleno de ilusión. Había transferido todos mis ahorros, cada centavo, a la cuenta conjunta que habíamos abierto. Era el dinero de años de sudor, de noches sin dormir, de incontables sacrificios. Imaginaba la cara de Miguel, la emoción en sus ojos al ver nuestro sueño a punto de concretarse. Pensaba en cómo celebraríamos, en los brindis por el futuro que nos esperaba. Las horas pasaron lento, cada minuto una eternidad. Preparé un café, revisé los planos que habíamos dibujado juntos 1000 veces. La emoción era palpable, casi podía saborear el éxito. Pero a las 3 no llegó, ni a las 4, ni a las 5. Mi teléfono permanecía en silencio, una burla cruel a mí, impaciencia. Empecé a sentir un nudo en el estómago, un presentimiento frío que se instalaba en mi pecho. No era normal en Miguel, él siempre había sido puntual, sobre todo responsable con nuestras cosas. Mandé un mensaje. Luego otro. Llamé 1, 2, 3 veces. El buzón de voz respondía con su tono monótono, indiferente a mi creciente ansiedad. Las risas de los vecinos, el bullicio de la calle, todo parecía amplificarse, contrastando con el silencio ensordecedor de mi hermano. La preocupación inicial se transformó lentamente en una punzada de inquietud y luego en un frío terror. Algo andaba mal, muy mal. Mi mente empezó a jugar conmigo, a dibujar escenarios cada vez más sombríos. El dinero, nuestro sueño, la confianza. ¿Podría Miguel haberme hecho algo así? La sola idea era una traición que me helaba la sangre. La angustia se convirtió en una certeza fría cuando, al día siguiente, aún no tenía noticias de Miguel. Mis llamadas seguían sin respuesta, mis mensajes se perdían en el vacío. Decidí ir a su casa, un pequeño departamento en la colonia americana que compartía con su novia. El trayecto se me hizo eterno, cada semáforo en rojo era una tortura. Al llegar, la puerta estaba cerrada con llave, las cortinas corridas. Toqué con insistencia, golpeé con la palma de la mano, pero nadie respondió. Un vecino, un señor mayor que siempre estaba barriendo la banqueta, me miró con curiosidad. ¿Busca a Miguel?, me preguntó con una voz rasposa.
Asentí, el corazón latiéndome con fuerza. Se fue ayer en la tarde, con su novia. Llevaban maletas, parecían de viaje. Dijo que se iban por un tiempo a la playa, creo. Playa. La palabra resonó en mi cabeza como un eco hueco. ¿La playa? Sin decirme nada. Con mis ahorros. La sangre me hirvió. Era imposible. Miguel no me haría esto. No a mí. No después de todo lo que habíamos soñado juntos. Volví a mi taller, el alma hecha pedazos. Me senté frente al escritorio, la pantalla de mi computadora mostraba el estado de cuenta de la cuenta conjunta. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago, 0. Cada centavo, cada peso que había ganado con tanto esfuerzo, había desaparecido. La transferencia que yo había hecho estaba ahí, pero luego, una serie de movimientos, pequeños retiros, grandes transferencias a cuentas desconocidas. Todo en las últimas 24 horas. La fecha, la hora, todo coincidía con su desaparición. La traición me aplastó. No era solo el dinero, aunque era la mayor parte de mis posesiones. Era la confianza, la hermandad, los años de sueños compartidos, de promesas susurradas al calor de unas cervezas, de planes detallados sobre cómo sería nuestro taller. Todo se desmoronó en un instante, reducido a cenizas por la avaricia de mi propio hermano. La imagen de Miguel, el Miguel que yo creía conocer, se distorsionó en mi mente, convirtiéndose en un monstruo irreconocible. La rabia me invadió, una furia helada que se asentó en lo más profundo de mi ser. Mis manos temblaban, mis puños se apretaban con tanta fuerza que mis uñas se clavaban en la palma. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la evidencia era innegable. Miguel me había robado, me había traicionado de la peor manera posible. En ese momento, en la soledad de mi taller, juré que no me quedaría de brazos cruzados. No importa cuánto tiempo tomara, ni qué tuviera que hacer, Miguel iba a pagar por esto. Esa noche la rabia no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel, no el de mi hermano, sino el de un extraño, un traidor que había destrozado años de esfuerzo. Mi mente se obsesionó con una sola idea: recuperar lo que era mío. No era solo el dinero, era mi dignidad, mi confianza, la fe en la única familia que me quedaba. Al día siguiente, me dirigí al banco. La esperanza de que todo fuera un malentendido se desvaneció por completo cuando el gerente, con una expresión de lástima, me confirmó lo que ya sabía. Miguel había retirado todo el capital de la cuenta conjunta, dejándola en ceros. La sangre me hirvió. Sentí un fuego en el pecho que amenazaba con consumirme. Intenté localizarlo, llamé a todos nuestros conocidos, a sus amigos, incluso a la tía abuela en Tlaquepaque, pero nadie sabía nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Los días se convirtieron en semanas, y mi búsqueda se volvió frenética. Recorrí cada rincón de Guadalajara, cada taller mecánico, cada taquería que solíamos frecuentar. Mostré su foto a cualquiera que quisiera escuchar, pero siempre obtenía la misma respuesta: un encogimiento de hombros, una mirada de pena. Miguel se había esfumado, llevándose consigo no solo mis ahorros, sino también una parte de mi alma. La impotencia era un veneno lento que me carcomía por dentro. Mis amigos intentaron consolarme, me decían que lo dejara ir, que el dinero va y viene, pero ellos no entendían. No era el dinero, era la traición de mi propio hermano, la puñalada por la espalda de la persona en la que más confiaba. Cada noche, me sentaba en mi taller vacío, rodeado de herramientas que ahora parecían inútiles, y la imagen de nuestro sueño compartido se burlaba de mí. El taller grande moderno, con las luces brillantes y el olor a aceite nuevo, se había convertido en un fantasma, una promesa rota que me perseguía. La frustración se transformó en una determinación fría y calculadora. Si Miguel pensaba que podía desaparecer y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Yo no era de los que se rinden. Esto no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de principios, de justicia. Empecé a indagar de otra manera, a buscar pistas en los lugares más inesperados. Hablé con personas que Miguel había conocido en el pasado, gente con la que yo nunca me habría relacionado. Estaba dispuesto a ensuciarme las manos, a entrar en un mundo que desconocía, si eso significaba encontrarlo. El resentimiento se había transformado en una obsesión ardiente, una sed de justicia que no podía ser saciada. La obsesión se volvió mi única compañía, una sombra constante que me seguía a todas partes. Cada día era una búsqueda, cada conversación una oportunidad para desenterrar algo, cualquier cosa, que me llevara a Miguel. Las calles de Guadalajara se transformaron en un laberíntico tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado. Empecé a frecuentar lugares que antes evitaba, sumergiéndome en un submundo de tratos turbios y susurros a media voz.
Fue en uno de esos sitios, un bar de mala muerte en el barrio de Analco, donde escuché por primera vez su nombre de una manera diferente. Un tipo con más tatuajes que dientes hablaba de un tal Miguel el Gallo, un apodo que nunca le había conocido a mi hermano. La descripción encajaba. Alto, complexión fuerte, una cicatriz sobre la ceja izquierda. Mi corazón se aceleró. Me acerqué con cautela, pidiendo otra cerveza mientras fingía no escuchar. El hombre seguía hablando de negocios, de un terreno en la periferia de la ciudad que había sido adquirido, de forma poco clara. La palabra, adquirido, resonó en mi cabeza, cargada de un significado oscuro. Al día siguiente, con una resaca que no era solo por el alcohol, me puse a investigar sobre ese terreno. No fue difícil encontrarlo. Era un lot enorme en una zona de expansión, perfecto para un gran taller. Pero lo que me heló la sangre fue el letrero, próximamente, Talleres El Gallo. Era él, era Miguel. No solo había desaparecido con mi dinero, sino que lo había invertido en nuestro sueño, pero sin mí. La traición se sentía como un puñal retorciéndose en mi pecho. La rabia que había sentido hasta entonces palidecía en comparación con esta nueva ola de indignación. Las piezas empezaron a encajar con una precisión dolorosa. Los contactos de Miguel, su supuesta habilidad para los trámites, todo era una farsa para tejer su propia red de engaños. Había usado mi confianza, mi trabajo y mis ahorros para construir su imperio, dejándome en la ruina. La imagen de mi hermano, el que siempre me apoyó, se desdibujaba, reemplazada por la de un estafador astuto y sin escrúpulos. No podía permitirlo. No después de todo lo que había sacrificado. La sed de justicia, que antes era un fuego, ahora era un incendio incontrolable. Sabía que enfrentarlo directamente sería inútil. Miguel ya no era el hermano que conocí. Tendría que ser más inteligente, más astuto. Empecé a planear mi siguiente movimiento, cada detalle, cada paso con la frialdad de un cirujano. La venganza no sería dulce, sería meticulosa. Y Miguel, mi hermano, pronto sabría lo que era perderlo todo. La oportunidad perfecta se presentó, como un regalo envenenado. Miguel, con su arrogancia habitual, había invertido una suma considerable en un nuevo proyecto inmobiliario en la Riviera Maya, un desarrollo de lujo que prometía ganancias estratosféricas. Sin embargo, su ambición desmedida lo había cegado a los detalles más pequeños, esos que yo, con mi mente entrenada en la mecánica, siempre analizaba con lupa. Me enteré de que había un vacío legal en la adquisición de los terrenos, un pequeño error en la cadena de propiedad que, si se explotaba correctamente, podría derrumbar todo el castillo de naipes que había construido. No era una venganza de un solo golpe, sino una operación quirúrgica lenta y precisa. Comencé a mover mis hilos, contactando a viejos conocidos en el ámbito legal, personas que me debían favores o que simplemente veían la oportunidad de un buen negocio. Reuní pruebas, documentos, testimonios. Cada pieza encajaba a la perfección, como los engranajes de un motor bien calibrado. Mi objetivo no era solo quitarle su dinero, sino desmantelar su reputación, destruir la imagen de empresario exitoso que tanto se había esforzado en construir. Quería que la gente lo viera como el estafador que realmente era, que sintiera en carne propia la humillación que yo había soportado. El día de la audiencia preliminar, el aire estaba cargado de tensión. Miguel llegó con su abogado, con esa sonrisa confiada que siempre me había exasperado. Me miró de reojo con un desdén apenas disimulado, sin sospechar la tormenta que se avecinaba. Yo, por mi parte, mantenía una expresión impasible, aunque por dentro mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una satisfacción helada. Cuando mi abogado presentó las pruebas, el rostro de Miguel se descompuso. Primero fue confusión, luego incredulidad, y finalmente, un pánico que no pudo ocultar. Las miradas de los presentes se posaron en él, no con admiración, sino con una mezcla de lástima y desprecio. El juez dictaminó una investigación a fondo y la congelación inmediata de todos sus activos relacionados con el proyecto. La noticia corrió como pólvora. Los periódicos locales hablaban del escándalo inmobiliario de la Riviera Maya, y el nombre de Miguel estaba en boca de todos, pero no como él hubiera querido. Sus socios comenzaron a retirarse, sus inversionistas exigían explicaciones. Su imperio, construido sobre mentiras y traición, empezaba a desmoronarse. La llamada que recibí esa noche fue la de un Miguel desesperado, su voz quebrada, pidiendo explicaciones, suplicando. La justicia finalmente había comenzado a llegar. La llamada de Miguel fue un torbellino de emociones contenidas por años. Su voz, que antes sonaba tan segura y altiva, ahora era un susurro quebrado, un lamento patético que apenas reconocía. Me pedía que lo ayudara, que intercediera por él, como si yo no fuera la persona a la que había traicionado sin piedad. El cinismo de su súplica me revolvió el estómago.
pero también sentí una extraña satisfacción. Era el sonido de la justicia, cruda y sin adornos, golpeando a la puerta de su conciencia. Le dejé hablar, escuchando cada palabra de su desesperación, cada excusa barata que intentaba construir para justificar lo injustificable. No lo interrumpí. Simplemente lo dejé ahogarse en su propio mar de remordimientos y miedo. Cuando terminó, hubo un silencio pesado, un abismo entre nosotros que ninguna disculpa podía cruzar. Le recordé con una calma que me sorprendió a mí mismo, cada detalle de aquel martes, cada promesa rota, cada centavo que me había arrebatado. Le recordé el sueño que habíamos construido juntos y que él había demolido sin pestañear. Su silencio fue mi respuesta. No hubo negación, no hubo más excusas. Solo la verdad desnuda, por fin, entre nosotros. No le ofrecí ayuda. No le di un hombro para llorar. Simplemente le dije que cada uno cosecha lo que siembra, y que su cosecha había llegado. Colgué el teléfono sin decir adiós, sintiendo una liberación que nunca antes había experimentado. No fue una alegría eufórica, sino una paz, profunda y silenciosa. La obsesión que me había consumido por tanto tiempo, la necesidad de verlo pagar, se disolvió en ese instante. Los días siguientes, las noticias sobre la caída de Miguel se esparcieron como pólvora. Sus propiedades fueron embargadas, sus negocios se fueron a pique. La gente que antes lo adulaba, ahora lo señalaba con desprecio. Observé todo desde la distancia, sin intervenir, sin regodearme. No había gozo en su miseria, solo la confirmación de que la balanza, aunque lenta, siempre se equilibra. Mi vida, por otro lado, siguió su curso. Con el tiempo, logré reconstruir mis ahorros y abrí mi propio taller, más pequeño de lo que habíamos soñado, pero construido con esfuerzo honesto. Cada herramienta, cada tornillo, era un testimonio de mi resiliencia. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la integridad y la paz interior. Miguel me había robado dinero, pero nunca pudo robarme mi espíritu. Y en ese momento me di cuenta de que esa era la victoria más grande de todas. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, vi como mi hermano, ese que creía conocer, se desmoronaba frente a mí. Las palabras que salían de su boca eran un torbellino de excusas baratas y mentiras patéticas. Intentó culpar a la presión, a nuestra madre, a todo el mundo menos a sí mismo. Pero ya no había vuelta atrás. Sus ojos, llenos de un miedo que nunca le había visto, lo decían todo. La verdad, esa que tanto me había costado desenterrar, ahora estaba desnuda ante nosotros, cruda y dolorosa. Le recordé cada detalle, cada traición, cada vez que me había apuñalado por la espalda mientras yo, ingenuo, lo defendía. Le hablé de mis noches sin dormir, de la angustia que me carcomía, de cómo su ambición desmedida había destrozado a nuestra familia. No hubo hitos, solo una voz firme, cargada de la amargura de años de engaño. Mi madre, que había estado observando en silencio, finalmente intervino, su voz quebrada por el dolor. Verla así fue un golpe más duro que cualquier insulto de mi hermano. La casa, que antes resonaba con risas y recuerdos, ahora se sentía fría y vacía. La cena familiar que planeaba se había convertido en un campo de batalla emocional. Mi hermano, incapaz de soportar el peso de sus mentiras, se levantó y se marchó, dejando un silencio ensordecedor. No hubo disculpas sinceras, solo la sombra de un hombre que alguna vez fue mi hermano. Mientras lo veía desaparecer por la puerta, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. La justicia había llegado, sí, pero con un costo inmenso. Había recuperado la paz que tanto anhelaba, la verdad que me debía, pero a cambio, había perdido a mi hermano. Esa noche, mientras la luna se asomaba por la ventana, supe que la herida sanaría, pero la cicatriz siempre estaría ahí, recordándome el precio de la confianza traicionada. Había aprendido que a veces, para reconstruir tu vida, primero debes dejar que las viejas estructuras se derrumben por completo.